UTE Elche y Ayuntamiento de Elche colaboran en este espacio. Una setmana més estem coneixent el nostre patrimoni de la humanitat, el Palmeral d'Elx. En aquesta ocasió anem a conèixer el seu origen, història, evolució, fer un recorregut durant els últims segles, per tant viatjar en el temps per a conèixer millor les nostres senyes d'identitat. El Palmeral d'Elx, en la seva cultura d'oasis, és únic a tot el continent europeu. Posem la corda a remulla i a pegar cordaes, el Palmeral d'Elx. Los orígenes históricos del Palmeral, la verdad es que no tenemos mucha información, se remontan a principios del siglo X, mediados del XI, con el Califato Omeya, con la implantación del Al-Ándalus en el nuevo asentamiento de la ciudad, de lo que sería la Vila Murada, y con este asentamiento empieza a desarrollarse el sistema de riego, el sistema de la técnica del oasis de llanura, mediante esa expansión de la acequia mayor, y progresivamente a lo largo de su recorrido van apareciendo distintas explotaciones agrícolas. Bueno, ni qué decir tiene, y se ha escrito mucho, la palmera existe en el Mediterráneo desde hace mucho tiempo, incluso desde época prehistórica, pero como explotación agrícola, como un sistema productivo que tengamos conocimiento, pues como digo, sería de esos, desde el Califato Omeya y el asentamiento de la ciudad en Elche. Precisamente es ese reconocimiento el que UNESCO le otorga a la ciudad por haber sabido mantener, por haber conservado ese sistema de explotación y esa importación de la cultura agrícola y sobre todo de su sistema de riego de los países del norte de África, Mesopotamia, Egipto, etcétera, implantados en la península. El único sitio en Europa, al otro lado del Mediterráneo, que conserva y ha sabido mantener durante pues, casi los 2000 años el mismo sistema productivo, el mismo sistema de riego, etcétera. En realidad, los criterios que marca por los que la UNESCO nos concede el patrimonio de la humanidad vienen claramente expresado cómo es la transferencia de un paisaje, de una cultura y de un continente a otro, y también cómo es una transferencia no solamente técnica, sino que es también cultural, y que el palmeral va vinculado a la acequia mayor. Yo lo que he tomado como principio es, a través de estos criterios, estudiar qué tipo de poblamiento habría, cómo sería morfológicamente el palmeral en sus inicios, pero a través de las fuentes cristianas, lo cual nos pueden dar indicios de cómo podría ser anteriormente. Y lo que puedo decir es que esto es que el que conocemos ahora es producto de una larguísima evolución, que depende de cómo el hombre ha trabajado con este medio y lo ha cultivado para obtener un beneficio.
Bueno, el palmeral de Elche, lo que tenemos, la herencia actual es una herencia, podemos decir, relativamente reciente, porque la vida de las palmeras pues puede situarse entre 150 y 300 años y alguien, antes que nosotros, nuestros antepasados, las plantarían, tendrían esta disposición de huertos para poder cultivar. La verdad es que la palmera es un árbol que, según muchos historiadores, se remonta su uso a tiempos de los fenicios, se habla de los cartagineses, incluso los romanos. Es importante, por ejemplo, saber que en el Museo de Cádiz hay una estela dedicada a Trajano, en la que hay una palmera datilera y se sabe que en Cádiz comerciaban con dátil, probablemente dátil procedente del norte de África. Nuestro palmeral, ¿cuándo se desarrollaría? Pues como han dicho muchas personas anteriormente, incluso un trabajo que yo creo que es muy significativo de Carmina Verdú, el trabajo en el que nos muestra cómo el sistema de riego y el palmeral estaban asociados, lo hace a través de un estudio de la toponimia muy interesante y el origen, seguramente ahí podríamos situarlo ya como origen musulmán, algunos hablan yemení, otros bereber, pero la transformación de ese palmeral originario musulmán a lo que tenemos ahora se debe ya posteriormente a la conquista de la ciudad y al establecimiento de las huertas, especialmente en este entorno que nos encontramos, la partida de Ors y Molins, en esta partida, en la que se agrupó el palmeral y las huertas alrededor de la vila murada de Elche. Y seguramente con el tiempo pues, ha habido modificaciones, alteraciones que todos hemos visto, hasta que dejó de ser útil económicamente como zona de cultivo, y es en la tesitura que nos encontramos desde hace aproximadamente un siglo, desde la Revolución Industrial, como bien expuso Lina Gracia y Carlos Ortiz en una tesis que tuve el honor de codirigir con Carlos. Hay un hiato cronológico entre los siglos 8 y 10, en el siglo 8 todavía están en la Alcudia y ahí hay un hiato cronológico que no sabemos bien, no hay fuentes, sería la arqueología la que nos tendría que decir un poco el cómo y el por qué. Pero claro, es un tipo de arquitectura que es de adobes, una agricultura muy sencilla, con estructuras muy básicas, y entonces es difícil que tal y como la ciudad ha ido absorbiendo el campo, se conserven este tipo de estructuras. Entonces ahí hay un periodo que no conocemos, pero podemos plantearlo conforme a la evolución de otros lugares, como por ejemplo es Orihuela. Y entonces lo interesante es conocer que probablemente el campo estaría formado antes que la ciudad, que habría un sistema de riego. Hay una técnica que es la del oasis, que une agua, suelo y árbol, que es en este caso, o planta, que en este caso es la palmera, para producir una agricultura distinta a la que había antes, que era estacional, y ahora es un policultivo intensivo, tan intensivo que es capaz de producir excedente para poder comerciar. Probablemente esa sería la evolución. Primero se establece un reparto del territorio, hay que conocerlo bien morfológicamente, donde junto con la palmera y el agua que se toma del río Vinalopó se crea una estructura de oasis, en donde en un principio la estructura sería muy simple, el agua se distribuiría a un grupo tribal, un grupo clánico, pero después este sistema se va complicando. Entre todas las alquerías que hubieran alrededor del campo de Elche, del Alfoz, elegirían una, que sería la del centro, donde poner la mezquita Aljama, y el zoco donde comerciar. Quizá esa podría ser una solución de la hipótesis de este tiempo en que no tenemos fuentes, ¿no? Sí, afortunadamente con la Reconquista y la figura del infante Don Manuel tuvo la gran sabiduría de mantener el sistema de explotación como lo hacían los árabes. Lo lógico, lo normal, como suele ocurrir,
en otros acontecimientos es que con la Reconquista, con cualquier conquista, se destruye todos los sistemas de explotación o todos los sistemas constructivos, construcciones, etcétera, de los regímenes anteriores. En este caso, dada la complejidad y peculiaridad del sistema de explotación de los huertos, pues se decide, ya digo sabiamente, el que se siguiera el mismo sistema de explotación. Realmente antes de la Reconquista, antes del siglo XIII, no tenemos prácticamente, ninguna información concreta de cuál era el sistema de explotación, el sistema de riego que había en tiempo de los moros, ¿no? Pero sí que es cierto que se mantiene el mismo. Evidentemente habrían transformaciones, lógicamente, con la Reconquista, hasta el máximo apogeo que se da en la explotación de los huertos, o sea, en la extensión de los huertos en el siglo XVIII, primera mitad del XIX. Los huertos los conocemos ahora como una gran masa de explotación agrícola, ¿no? Pero realmente, como decía, sería una sucesión progresiva de ir creciendo en el tiempo a lo largo de la acequia hasta ir constituyendo esos anillos alrededor de la ciudad, alrededor de la vila murada, en distintos niveles, hasta conformar los huertos que ahora conocemos, ¿no? Lo que sería la Horta Mayor en la época de la Reconquista ya. El sistema de oasis tendría que venir implantado antes, porque hay que tener en cuenta que tiene una serie de años para que ese crecimiento sea productivo. Entonces es que probablemente las estructuras iniciales serían muy simples, como el aprovechamiento de las crecidas del río o del agua de avenidas, unos sistemas de derivación muy simples. Quizás se fueran complicando con el tiempo y se fueran alargando los lugares hacia donde se llevaba ese agua, ¿no? El palmeral iría unido a esa red de riego y al lugar donde se hace el punto de distribución. Lo que pensamos, por tanto, es que el palmeral no estaría tan concentrado alrededor de la ciudad, sino que sería disperso, y entre canal y canal de irrigación habría un terreno que sería amplio de secano. La UNESCO realmente, digamos que la pasa de alguna manera desapercibido, pero hace hincapié en el tema. Uno de los principales reconocimientos es precisamente ese, la sostenibilidad, es decir, la utilización de su sistema de riego mediante la acequia mayor por el sistema de brazales de riego por acequias, muy peculiar, muy característico, que va creando ese sistema de oasis como el que nos encontramos y va convirtiendo un terreno erial de secano en un verdadero espacio productivo agrícola de primerísima categoría, ¿no? Sin la acequia mayor y sin la aportación de esa mínima agua y de mala calidad, como siempre hemos dicho, no se hubiera podido generar, y sobre todo esa técnica, no se hubiera podido generar el entorno en el que nos encontramos ahora. Bueno, un sistema de oasis importado del norte del continente africano. Sí, en toda la expansión del Al-Ándalus, en ese periodo de Revolución Verde, se va creando toda una sucesión de oasis, de zonas de abastecimiento, en esa ruta de la seda que llegaba hasta Córdoba, hasta Granada, corazón del Al-Ándalus, mediante esos sistemas de explotación, ¿no?, de abastecimiento, que eran los oasis, en este caso siguiendo la técnica del oasis de llanura. El palmeral precisamente está aquí porque se adapta perfectamente a este entorno, se adapta a unas aguas salinas, las del río Vinalopó, que permitían obtener productos en el interior de los huertos, y las palmeras resistían esa salinidad y nos daban también productos. Se utilizaba la palmera, pues me vais a perdonar, pero como el cerdo, para todo, para construcción, para barrer, para alimento de ganado, para alimento de la población, para todo. Y eso es importante. Al perder esas funciones es cuando nosotros estamos cambiando el sentido que tenía el palmeral. Y es lógico que con los tiempos cambien las cosas.
Y ya no es lo mismo un palmeral que está dentro de una malla urbana tan importante como es la de Elche, que si este mismo palmeral estuviera en una zona agrícola. Y casi nuestros valores agrícolas en el Camp d'Elche son más importantes y más significativos y pueden ser más representativos de nuestro palmeral tradicional que el palmeral que tenemos incluido dentro de la trama urbana. El sistema de oasis poco a poco va creciendo. Va creciendo y además porque hay que tener en cuenta el impulso que da también los almohades, el establecimiento de los almohades que hacen un baño también, fortifican la ciudad, hay un baño fuera de la ciudad, ellos también tenían su propia área de regadío y probablemente se complique también ese sistema, o sea que el que hoy conocemos haya sufrido cambios también, si bien las acequias tienen que regirse por la gravedad, están sujetas a pequeños cambios, ¿vale? Si yo corto el agua del final, pero doy prioridad a los espacios que hay más cercanos a la ciudad, eso propicia que el palmeral se vaya cerrando también en torno a la villa de Elche. El riego, de hecho, no sigue hasta nuestros días, o si sigue es muy poco, pero bueno, todavía se sigue con este sistema de regadío, no tan intensivo, pero se sigue. Pero sí que hay cambios, porque la forma de apropiarse del terreno no es la misma. Ten en cuenta que, como he explicado al principio, se reparten entre grupos clánicos, pero esto ya no existe con los cristianos y se reparte en otro tipo de territorios, más ya se rompe esa estructura y además se dan concesiones de agua, porque aquí el agua es un bien escaso, que va a puntos concretos, ya no tan solo el riego, sino que se lleva agua a puntos concretos, como son las laderas del río, por ejemplo el Ordebais, el Ordegil, ahí hay puntos de derivación concretos de agua, pequeñas concesiones con las que se crean balsas y eso permite un riego constante no solo de la avenida. Es decir, el palmeral tiene sus transformaciones lentas, pero las tiene, no es la estructura inicial. La estructura del agua quizás sea un poco más rígida, pero entonces ahí entramos en un sistema muy complicado de compra y venta de agua que conoce bien la gente del campo de Elche, claro. En el 18 se produce también una casuística muy particular, que es que de alguna manera rompemos ese criterio de sostenibilidad, es decir, se planta mucho más que se puede regar. No tenemos agua para regar toda la explotación agrícola que se produce en el momento, acompañado de serios periodos de sequía que ponen en peligro ya no solo la explotación agrícola, sino incluso la propia pervivencia de la ciudad a nivel de economía, ¿no? Sí que es cierto que en ese periodo, como digo, pues se genera la máxima expansión de los huertos y del sistema de cultivo exterior a los huertos también, la parte del secano, con la consiguiente necesidad de agua. La acequia mayor ya no da abasto a regar tanta superficie y después, bueno, ya más adelante, en 1920, con las aguas de elevaciones, etcétera, etcétera, vendrá otro periodo correspondiente. Es un siglo, bueno, digamos que tenemos las dos cosas, se producen las dos cosas. Lo que tenemos es esa imagen potente que describe el botánico Cabanilles, de un palmeral que circunda a la ciudad, y él mismo dice que esto sería incluso más amplio si pudiera llevarse agua al territorio de secano, y como observamos ya en el siglo XVIII ya hay una estructura distinta a la que yo estoy planteando de las alquerías. Si bien al principio sería un paisaje de palmeral más disperso, ahora está, como te he comentado, muy rodeando la ciudad. Pero al mismo tiempo que eso se produce, se está produciendo una desmembración de los huertos. Y es por el mismo sistema aparte de la edificación, en zonas que antes eran huertos, es que se están rompiendo en base a los arrendamientos.
Se van disgregando los huertos, primero por el arrendamiento. Sí que es cierto que queda algún huerto de secano que se va transformando en regadío, pero esto se va viendo cómo se van disgregando porque ya se arriendan con su casa, con su parcela, y se van rompiendo la estructura de los huertos. Sí, la transformación pasó, pero no solo con el palmeral, sino con el sistema de riego. Las acequias se han utilizado y se utilizaron para regar, y también se utilizaban en el numeroso grupo de molinos, incluso molinos con un salto hidráulico relativamente pequeño para lo que es habitual, de 2-3 metros. Se utilizaron esas aguas también para tener energía y poder, bueno, pues moler cereal en su día, aceite, obtener aceite en almazaras. Posteriormente, esa fuerza hidráulica también se utilizó para el comienzo de la revolución industrial en Elche, las industrias alpargateras, y a partir de ahí ya los molinos también fueron sustituidos muy rápidamente por otro tipo de energía, empezando con el vapor, después con la energía eléctrica. Hubo una transformación muy importante a finales del 19, pero sobre todo a principios del 20, y el palmeral desde entonces, al no tener ese valor agrícola, lo que interesaba era el territorio que ocupaban. Y a partir de ahí empezamos pues a ocuparlos con fábricas, empezamos a ocuparlos con colegios, con dotaciones, haciendo parques y desvirtuando un poco esa esencia original que era el palmeral agrícola, que es la herencia más antigua y más relicta que tenemos en la ciudad. Este es un tema bastante complejo, ¿no? Porque podríamos escribir y escribir de este tema. Es que es muy delicado por el hecho de que lo que se rompe es el palmeral, sí, bueno, entra la modernidad, el ferrocarril, el paseo de la estación, cortando el palmeral en una T, también pues empiezan a urbanizar barrios en el palmeral, hasta el movimiento un poco pro palmeras, ¿no?, de Pedro Ibarra, pero es que yo creo que es un tema bastante complejo que tenemos ahí encima de la mesa, porque realmente el origen del palmeral, que es un sistema agrícola para producir, eso ya no existe. Entonces es un debate que se tiene que realizar de forma muy profunda, tratando muchísimos aspectos, porque lo que tenemos no es esto era, ahora ya no es, no, es una situación muchísima más compleja, es que no es lo que era ya. Entonces ya no solamente es cuestión de cuidarlo, de plantar, ¿no? Yo creo que hay algo ahí más profundo que llevar a cabo adelante. ¿Habría que devolver el uso agrícola de...? No soy especialista en eso, no puedo saber cuál sería el futuro, pero creo que se tienen que tener en cuenta más aspectos que los que se tienen ahora. Se produce una situación, yo creo que a nivel mundial y concretamente en Europa y en España, de decadencia de la producción en el campo. El campo, la explotación agrícola cae en desuso, ya no es rentable y sobre todo en los espacios como ocurre en Elche, donde esa explotación agrícola está embebida dentro de la ciudad. Antes del 18 los huertos tenían una importancia per se, no necesitaban ser patrimonio porque la ciudad respetaba y protegía los huertos por su propio valor económico, ambiental, etcétera, y de calidad de vida que le otorgaban a la ciudad, pero con esa decadencia del campo es el espacio vacío, el espacio no construido de los huertos deja de ser productivo y se convierte en un espacio idóneo, se consideró en ese momento idóneo para la construcción. Construcción tanto de viviendas, de ampliación de barrios en la ciudad, como de industrias o cualquier tipo de dotaciones públicas. Ya prácticamente, incluso a principios del siglo XX, se sigue utilizando ese espacio anteriormente productivo como un espacio idóneo para establecer todo tipo de dotaciones, como digo, colegios, hospitales, transformación en parques públicos, sin contar los expolios generalizados dramáticos de principio de siglo que supuso la expoliación de huertos enteros para la construcción de barrios.
es un paisaje cultural y de primer orden, y además es un paisaje que hoy día, con el conocimiento que tenemos, ejerce funciones ambientales muy importantes. Las funciones ambientales en la ciudad no van a ser ahora las de producir alimentos para las personas, tienen un valor educativo, como estamos viendo con los huertos que se recuperan y se ponen al servicio de la sociedad como huertos urbanos para el disfrute de las personas que así lo solicitan. Tiene un valor de captar, disminuir nuestra huella de carbono, tiene un valor de reducir, evidentemente, los efectos del clima en nuestra ciudad. Todos esos valores son muy importantes y son nuevos valores que aprendemos y descubrimos cada día que tiene nuestro palmeral. El texto de reconocimiento de la UNESCO, si lo leemos, es muy escueto, pero dice mucho. Si analizamos su contenido, dice mucho. Una de sus frases es el haber sabido mantener y dotar de protección a lo largo de generaciones, de protección tanto jurídica como patrimonial, a nivel de producción, esa superficie de los huertos. El pueblo de Elche, desde la Reconquista, no deja perder los huertos, es decir, los mantiene, es una lucha constante y no siempre de la administración, sino más bien por los propios particulares y personas muy comprometidas, como el ingeniero Mira, como dices, Pedro Ibarra, etcétera, hasta la fecha actual, donde se suceden toda una serie de declaraciones, de normativas, de legislación, que lo que pretende es proteger los huertos. El culmen de esa legislación protectora es el propio reconocimiento de la UNESCO, que le otorga el máximo valor patrimonial como bien de interés cultural a nivel internacional. El palmeral es curioso porque cuando nos habla Pedro Ibarra de la necesidad de proteger el palmeral, después entramos en unos tiempos un poco revueltos para todos, que acaban con una contienda civil. Y claro, después de esa contienda las necesidades hacen virtud. Y el palmeral de Elche recuperó muchas de sus funciones, pues para alimentar, para obtener dátiles, al igual que seguía ejerciéndolo la acequia mayor del Pantán y todos sus ramales, que se utilizaba el agua para muchas cosas, para lavar, para tomar ese agua y darle de beber a los animales, no para nosotros, que nos costaba mucho más beber ese tipo de agua, teníamos aljibes. Y claro, cuando ya a mediados de los 50 entra el servicio de agua potable en la ciudad con nuestros grifos, cambian las fuentes, ya no hay que ir a las fuentes, ya se recupera económicamente la ciudad, se reactiva toda esa llegada de personas por la reactivación económica de nuevo de la ciudad, centrada en la industria del calzado, con una fuerte inmigración en los años 60 y 70, ya el palmeral no se volvió a mirar como ese lugar que te podía proporcionar alimentos y demás, y que lo tenías aquí al lado. Ya empezaba a ser un lugar útil para poner de nuevo esas fábricas, para todos aquellos riesgos que comentaba Pedro Ibarra en su día, pues volvieran y afectaran al palmeral. Hay amenazas y va a seguir habiendo amenazas. Pensemos que la sociedad nos basamos en que haya un valor económico para darle valor a algo. Y nos cuesta mucho ver eso en el palmeral urbano. No así en el rural, que hay muchas iniciativas para plantar dátiles, tenemos la palma blanca, tenemos muchas posibilidades de negocio en torno a ese palmeral, que es mucho más complicado hacerlo dentro de una trama urbana. Pero el valor que tiene la trama urbana es básico, simplemente el valor paisajístico y ambiental. Y la repercusión que puede tener eso en el turismo y en los visitantes es enorme. Y debería de cuantificarse muy bien que eso es una inyección económica muy relevante para la ciudad de Elche. Sí que es cierto, y en las últimas visitas que tuvimos con la recogida del dátil, la pervivencia de los huertos, su supervivencia, está muy condicionada precisamente a eso, a su explotación agrícola. Es decir, allí nos recordaban con el tema de los SIPAM, de los sistemas de interés de explotaciones agrícolas, la necesidad de dotar de vida a estos huertos, es decir, que se rieguen, se cultiven, se aren, se abonan, etcétera, etcétera. Y en las huertas valencianas tienen un plan de acción territorial maravilloso que quizás deberíamos de trasladar al palmeral ilicitano. La protección que tienen, el fomento de la agricultura en las huertas, el tener denominaciones de origen como en Alboraya para la chufa, tener
determinados productos clave que son de la huerta, favorecer la compra en los mercados de Valencia, el de Colón, en el central de Valencia, todos, de los productos de proximidad de esa huerta, ha hecho que no termine de perderse, porque si no, la huerta de Valencia, sobre todo pues en el entorno de Valencia, en la zona que va pues desde el sur de la ciudad hasta el Saler, se hubiera perdido esa huerta. Y gracias a ese plan de acción territorial, que es algo más que tener una legislación como tenemos en el Palmeral para protegerlo, se ha podido mantener la huerta y ha mantenido en una cierta medida su esencia. Creo que como conclusión ya lo he dicho, creo que es fundamental y sobre todo ahora en los tiempos que corren de productos naturales, de la importancia de los, como digo, los productos naturales de primerísima calidad, etcétera, etcétera, y la necesidad de proteger a los huertos. La mejor forma de hacerlo es dotándolos de vida, es decir, de riego, de actividad agrícola, que hagan que las palmeras estén bien alimentadas, bien cuidadas, etcétera. Y a su vez garantizará de forma paralela pues eso, una calidad de vida en un entorno medioambiental único. Elche es una frase sobreoída ya, pero no se entendería sin sus palmeras. Hay otros sistemas de oasis también en la península. Tenemos el del Palmeral de Orihuela, tan cercano, ¿no? Y también hay otros, como Sierra de la Milla. Hay otros palmerales, sí, cercanos, sobre todo en esta zona. Pero es verdad que el de Elche, pues al final está rodeando la ciudad, está dentro de la ciudad. Y bueno, ha conservado muchos elementos de esta cultura que no nos han dejado otros elementos patrimoniales tan grandes como en otras épocas. Aunque tenemos, bueno, la calahorra, los baños, las murallas, etcétera, ¿no? Pero lo que más podríamos decir, el patrimonio más grande es el paisaje, y es algo de lo que debíamos estar muy orgullosos y cuidarlo muy muy bien. Palmeral está como patrimonio de la humanidad, sabemos, porque es la traslación de una infraestructura del norte de África a Europa y porque tiene un sistema de riego muy antiguo, muy importante. Claro, un sistema de riego y una huerta sin cultivos es un poco raro. Evidentemente en el entorno urbano esos cultivos se pueden recuperar, pueden servir para educación ambiental, con fines turísticos. Con fines productivos es un poco más complejo, porque la producción para luego su venta pues tiene que tener una cierta protección. Todos sabemos los problemas que ha habido en el campo de Elche en cuanto a robo de frutas, etc. Sin embargo, en todo el campo de Elche, en las partidas que tienen palmerales, podría ser muy relevante y muy importante fomentar la actividad agrícola, como creo que está en la mente de todos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tenemos que poner manos a la obra y realizarlo. Yo me alegra mucho en la última Fireta del Camp ver esa recuperación del dátil, aunque es lenta la producción del dátil. Tenemos ya especies incluso como la confitera autóctonas, variedades de palmera, perdón, no especies, no me vayan ahora a ir mal por la parte botánica, ¿no? Pero esas variedades que permiten producir dátiles de calidad. Yo creo que por ahí tenemos que seguir ahondando y es un camino largo el que tenemos.
UT Elche y Ayuntamiento de Elche colaboran en este espacio.